queremos determinar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f de x igual a 2 veces el seno del seno x en el punto 2pi, 0. Con el fin de determinar la ecuación de una recta, necesitamos tener la pendiente, así como un punto. Bueno, aquí se nos da el punto. Tenemos que encontrar el pendiente de la línea tangente mediante la determinación de la función derivada y luego evaluar la función derivada en x es igual a 2pi. Por lo tanto, comenzando con la función dada, que es f de x es igual a 2 multiplicado por el seno del seno x. Tenemos que encontrar la función derivada. Observe cómo f de x es una función compuesta, donde la función interna es seno x. Entonces, deje que la función interna sea igual a u. Y por lo tanto podemos pensar de f de x como solo 2 seno u. Y la derivada de 2 sin u con respecto a x es igual a 2 veces el coseno u por u'. Por lo tanto, debido a que dejamos que sea igual a seno x, u' es igual a du barra de x, por lo que la derivada de seno x con respecto a x, que es coseno x. Y por lo tanto, f' de x nuevamente es igual a 2 veces la derivada de seno u con respecto a x, lo que nos da 2 veces el coseno u, que es coseno de seno x por u', donde u' es coseno x. Y ahora que tenemos la función derivada, podemos determinar la pendiente de la línea tangente en el punto 2pi, 0 determinándola el valor de la función derivada en x es igual a 2pi, que nos da 2 veces el coseno del seno de 2pi multiplicado por el coseno de 2pi. Y ahora tenemos que evaluar esto. Tenemos 2 veces el coseno del seno de 2pi es 0. Y el coseno de 2pi es igual a 1. Simplificando de nuevo, tenemos 2 veces el coseno de 0 es 1, y entonces todavía tenemos multiplicado por 1. La pendiente de una línea tangente en el punto dado es 2 Por lo tanto, ahora sabemos que la pendiente de una línea tangente en el punto dado es 2 Y también sabemos que la línea pasa a través del punto 2pi, 0. Primero busquemos la ecuación de la recta tangente en forma punto pendiente, que para revisión es la forma, y menos y1 es igual a m veces la cantidad x menos x1. En nuestro caso, x1 es 2pi y 1 es 0. Esto nos da y menos 0 igual a la pendiente de 2 veces la cantidad x menos 2pi. Simplificando, tenemos que y es igual a 2 veces la cantidad x menos 2pi, que es la ecuación de la línea tangente. Pero sigamos adelante y escribamos esto en forma de pendiente interceptada. Distribuyendo 2 Distribuyendo 2 tenemos y es igual a 2 x, y luego menos 2 por 2pi es 4 pi. La ecuación de la tangente línea a la gráfica de f de x en el punto 2pi, 0 es y es igual a 2 x menos 4 pi. Echemos un vistazo a esto gráficamente. En azul, tenemos el gráfico de la función dada f de x. El punto 2pi, 0 es este punto rojo aquí en la curva, y esta línea tangente roja. Y la ecuación de la línea tangente que acabamos de encontrar nos da esta línea roja, que podemos ver es tangente a la curva en el punto dado. Espero que te haya resultado útil.